Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres. Les damos la bienvenida a Héroes Bíblicos del Ministerio Acá. Hoy 16 de septiembre del 2025, hoy veremos la historia de Robert Germain Thomas. Robert Germain Thomas nació en el pequeño pueblo galés de Rhayader, el 17 de septiembre de 1840. Hijo de un pastor metodista calvinista, creció en un hogar profundamente piadoso, donde aprendió a amar la Biblia y a sentir el peso de la misión cristiana desde muy joven. Su carácter estudioso lo llevó a dominar griego, latín y francés, y pronto decidió dedicar su vida al ministerio. Con apenas 24 años, se unió a la London Missionary Society, que lo envió a China en el año 1863. Allí llegó acompañado de su joven esposa, Caroline Godfrey, con la ilusión de servir a Dios en la misión. Pero la alegría se transformó rápidamente en dolor. Caroline sufrió un aborto espontáneo y murió poco después, dejando a Thomas viudo y profundamente afectado. A pesar de la tragedia, no renunció a su llamado y permaneció en el campo misionero, ahora con una fe más probada y un corazón más dispuesto. Durante su tiempo en la ciudad portuaria de Chefu, que hoy conocemos como Yantai, conoció a coreanos exiliados que habían escapado de la severa persecución religiosa en su país. Conversando con ellos, Thomas descubrió el cerrado mundo de Corea, una nación bajo la dinastía Joseon, que castigaba con la pena de muerte la entrada de extranjeros y prohibía toda influencia occidental. Sin embargo, aquellos refugiados coreanos le enseñaron algunas palabras y expresiones en su lengua y le hablaron de la necesidad de que su pueblo conociera la Biblia. Esa chispa encendió en Thomas una pasión ardiente: llevar el Evangelio a Corea. En septiembre de 1865, organizó su primer viaje misionero a las costas coreanas, especialmente a las islas Baekneong y Changlin. Allí repartió Biblias en chino, pues aún no existía traducción al coreano, y convivió durante más de 2 meses con los habitantes locales, aprendiendo sobre su cultura y tratando de ganar su confianza. Fue un primer contacto tímido pero significativo, porque él veía que aquel era un campo sediento de la palabra, aunque aún cerrado oficialmente. Al año siguiente, en 1866, se presentó una oportunidad inesperada. El barco mercante estadounidense, General Sherman, se disponía a navegar por el río Taedong hacia Pyongyang, con fines comerciales. Thomas se ofreció como intérprete, pero en realidad lo movía un propósito más alto: aprovechar el viaje para introducir la Biblia en Corea. Cargó consigo numerosos ejemplares en chino, esperando que Dios usara ese viaje para abrir puertas. Pero el destino fue trágico. Una vez que el General Sherman penetró en territorio coreano, las tensiones con las autoridades locales aumentaron. Los coreanos exigieron que el barco se retirara. Los extranjeros, en cambio, insistieron en avanzar, y los roces se convirtieron en violencia. Se dice que la tripulación tomó como rehén a un funcionario coreano, lo que enfureció aún más a los locales. Finalmente, el ejército coreano atacó, incendiando el navío. En medio del caos y las llamas, Thomas tomó las Biblias que pudo y saltó al agua. Llegó nadando hasta la orilla, empapado y exhausto, pero con un último gesto misionero. Comenzó a entregar ejemplares de las Escrituras a los soldados que lo rodeaban. Algunas versiones cuentan que incluso ofrecía la Biblia al verdugo, que levantó la espada para matarlo. Fue ejecutado el 31 de agosto de 1866, decapitado en tierra coreana a los 26 años de edad. Su cuerpo fue quemado, según la costumbre de aquel tiempo, para quienes violaban la ley de aislamiento del reino. Aunque su vida fue corta y su misión interrumpida, las semillas quedaron sembradas. Muchos de los coreanos que recogieron aquellos libros no los destruyeron, sino que los guardaron como curiosidad, o incluso los usaron como papel para empapelar paredes. Décadas más tarde, esos textos serían leídos y reconocidos como Palabra de Dios por los primeros convertidos coreanos. Así, la labor de Thomas, aparentemente inútil y trágica,
se transformó en un símbolo del sacrificio misionero que preparó el terreno para el gran avivamiento cristiano que Corea experimentaría a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Hoy, Robert Germain Thomas es recordado en Corea del Sur como uno de los primeros mártires protestantes, que, con valentía y amor, entregó su vida para que otros recibieran la Biblia. Su ejemplo sigue inspirando a misioneros en todo el mundo, demostrando que, aunque el siervo muera, la semilla del Evangelio nunca queda estéril. Jesús viene pronto.